en la actualidad se está presentando algo en la Iglesia de Cristo que tenemos que prestarle mucha atención. Y es que a nuevos convertidos famosos inmediatamente se convierten, se les da el púlpito, principalmente cuando son cantantes. Aceptaron a Cristo hoy y ya mañana están en el altar ahí cantando y hablando de Dios y publicando mensajes en las redes sociales. ¿Cómo vemos esto a la luz de las Escrituras? ¿Es correcto? Bueno, se supone que no es correcto, porque para todo debe haber una preparación. Y en la Biblia vemos eso hasta con el mismo Cristo. Cristo desde que nació no salió predicando por ahí, a pesar de ser el mismo Dios encarnado, sino que a cierta edad, si no mal recuerdo, a los 32, fue que Cristo comenzó su ministerio. Así es. Y vamos a ver eso en la Biblia también, en otros personajes como el apóstol Pablo, que tuvieron su tiempo de preparación y no que salieron a predicar de una vez. Exactamente. Incluso en la actualidad, a cualquier persona no famosa que se convierte, pasa primero por lo que es, lo que muchas iglesias llaman la doctrina, que es enseñarle lo básico de la palabra, quién es Dios, eh, El el Evangelio. evangelio, la salvación, qué es pecado, qué no es pecado. O sea, son capacitados antes de pasar a recibir partes, a recibir oportunidades. Y también otra cosa es que los líderes esperan que ese miembro dé frutos de arrepentimiento. O sea, se Exactamente. le da un tiempo. Pero ¿por qué no hacer esto con los famosos también? Porque hemos visto que famosos últimamente se han convertido y hasta fundan su obra de una vez sin pasar por el proceso de preparación. Hasta saca un álbum musical. Y mira, que esto genera un gran problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen ya un tiempo preparándose en la doctrina para ello poder subir al púlpito, predicar o sea cantar. Entonces, imagínate tú que cuando ven un famoso se convierte y de una vez le permiten subir al púlpito, a hablar. Entonces, esos hermanos, ¿cómo se sentirían, eh? Eso que se da más por la acepción de personas. Ujú. Es como fulano era famoso o es famoso, muchas personas lo conocen, entonces vamos a ponerlo a cantar de una vez, vamos a grabar una canción con él, vamos a darle el púlpito, vamos a permitir que él dé mensajes cristianos y lo subimos a la tarima a que dé su testimonio y por ahí comienza todo ya. Al final ya esa persona toma tantas oportunidades como si tuviera años dentro de la iglesia. Y no es así, como hemos dicho ya, muchas de estas personas se acaban de convertir e inmediatamente lo vemos en los púlpitos. Y no debería ser así. No debería ser así porque se supone que debe haber una formación. Dijo un pastor muy conocido llamado Mark Dever. Estamos enviando a los hermanos que solo están motivados, pero no estamos enviando a los capacitados. Y es así, estos artistas siempre van a venir con una gran motivación, Así es. con una gran motivación de decir lo que ellos han conocido, de querer hablar de la palabra de Dios y todo eso está muy bien, pero muy por encima de la motivación está lo que se llama la capacitación. Y si nosotros no estamos lo suficientemente capacitados para salir ahí a predicar el Evangelio, entonces eso nos quiere decir que aún no es el tiempo de que lo hagamos. Así es. Y ya yendo a la Biblia, en la Biblia vamos a encontrar que las personas que trabajaron en la obra del Señor tenían que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, a los levitas se les exigía una edad de 30 años. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 3, fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. Y si usted sigue leyendo los siguientes versículos, dicen que de esos levitas que eran de 30 para arriba, se designaron gobernadores, jueces para dirigir la casa de Jehová, porteros para alabar a Dios delante del altar, con instrumentos, etcétera, etcétera. O sea, deben haber parámetros, no es simplemente yo me convertí y me lancé a la obra. Exactamente, y uno de los grandes problemas de esto es que al estas personas no tener una doctrina bien clara del Evangelio todavía, pueden, como tienen muchos seguidores en su Instagram, en su Facebook, en sus redes sociales, ellos
tienen muchas personas que los están siguiendo, ¿verdad? Entonces, cuando esas personas saben que ese famoso ya es cristiano, y ese cristiano entonces publica un video diciendo ciertas cosas que sabemos que va en contra de lo que la Biblia dice, entonces ese otro público comienza a decir, pero ¿qué cristianismo es este? La confusión. Y comienza a generar confusión en las redes, y más entre aquellos que son adolescentes y que son jóvenes. Sí, también existe un público altamente influenciable. ¿Qué quiere decir influenciable? Que se dejan llevar fácilmente por cualquier cosa que otro diga. Entonces, estos influencers que se convierten y vienen con una visión diferente del Evangelio sin ellos estudiar la Biblia, vienen con una visión diferente y dicen, no, porque yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello y puedo hacer aquello. Entonces, esa gran cantidad de seguidores que son fácilmente influenciables dicen, es verdad, se puede hacer eso y le caen atrás. Y fíjate, estamos hablando de una persona que lo que tiene son, o sea, cuando nos referimos a los famosos, estamos hablando de personas que lo que tienen son meses en el cristianismo, que no han tenido el tiempo todavía de conocer verdaderamente la doctrina. ¿Y tenemos algún otro ejemplo en la Biblia de alguien que un gran hombre de Dios que se convirtió y quizás esperó su tiempo? ¿Hay algún ejemplo? Claro que sí, este es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue famoso, fue popular. Antes de ser Pablo, como se llamaba, Saulo de Tarso. Él fue instruido a los pies del mejor maestro de aquella época, que era Gamaliel. Fue fariseo y tenía 1000 credenciales, muchísimos estudios. Pablo era un hombre muy respetado y hasta perseguía a la iglesia de Cristo, o sea, era muy popular. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando él iba camino a Damasco y Cristo se le apareció, el apóstol Pablo fue inmediatamente a predicar a otras personas o tuvo un tiempo de preparación, de reflexión de Cristo enseñándole lo que era el verdadero evangelio para que luego él lo vaya a predicar. Sí, por ahí hay un pasaje bíblico que sugiere que él, antes de salir a predicar, él se tomó su tiempo. Claro. Y aparte de eso, recordemos que el apóstol Pablo tuvo un proceso y fue donde quedó ciego. O sea, eso un tiempo también. Y tuvo que ir a otro lugar para que el Dios completara la sanidad. Exacto. Y ahora vamos a ver los versículos, el texto bíblico que nos habla de esta preparación que tuvo el apóstol Pablo antes de salir a predicar el evangelio a los gentiles. Veamos. Y esto se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, de los versos 15 al 24. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué él duró haciendo esos 3 años en Arabia? Bueno, dice, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, parece que fueron en Damasco los 3 años, ¿verdad? Porque dice después, pasado 3 años, volví a Jerusalén para ver a Pedro. Muchas personas dicen que él estuvo preparándose esos 3 años. ¿Qué evidencia tenemos de eso? Bueno, yo diría que no exactamente tiene que ser que se estaba preparando esos tres años, porque cuando el versículo habla de esto, no dice directamente, yo pasé 3 años preparándome. O sea, que no podemos decir con claridad que él pasó 3 años preparándose, pero sí podemos decir con claridad que él tuvo un tiempo de preparación. Exactamente, claro. ¿Cuál es el tiempo? No lo sabemos, pero él tuvo un tiempo de preparación donde el Señor le reveló el Evangelio. Por eso él dice que este Evangelio no le fue revelado por carne ni sangre, sino que el mismo Señor Jesús le reveló el Evangelio. Y después de esto, él dice que él fue a donde los apóstoles. O sea, fue a donde los apóstoles a ver cómo iba todo, cómo iba la predicación del Evangelio, cómo era todo eso.
Sin embargo, hoy en día tenemos a estas personas que ni siquiera consultan a maestros, porque creen que tienen todo por delante, Ya lo saben que todo. ya lo saben todo, que conocen al Señor y que no necesitan nada más. Y ellos vienen con una nueva revelación porque cosas que ya están establecidas, que están estudiadas a lo largo de estos cientos de años por muchos teólogos, ellos dicen que no, que eso no es así, que es de otra forma, que esto no debe ser así, así, y es de esta otra forma. Quieren cambiarla. O sea que humildemente ellos deberían de decir, hay que estudiar bien la Biblia Claro que y sí. no andar haciendo videos por ahí que pueden dañar la sociedad, dañar la mente de esas personas que son débiles. Y fíjate que no solo los famosos caen en ese error. Hay muchas personas que no son famosos, pero se convierten y quieren trabajar en la obra y no se preparan y salen por ahí a predicar sin tan siquiera una supervisión de alguien más adulto espiritualmente, sino que salen solos y ya ustedes saben. Este problema se extiende mucho más allá de los famosos. Y Sí, fíjate que hay también un problema que se genera a través de eso, de no ser preparado y salir de una vez a predicar. Fíjate que más adelante aparecen personas que pueden también buscar la forma de cómo hablarte otros principios y mediante a eso tú no tienes cómo defenderte. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no, voy a soltar el evangelio o esto. No tuviste una preparación. exactamente. Entonces te va a encontrar con eso y lamentablemente vas a abandonar. Exactamente. Y es un problema grave y esperemos que algún día se pueda solucionar y que específicamente en las iglesias entendamos que una persona, famoso o no famoso, que se convierta, tiene que pasar un proceso de aprendizaje, un proceso de aprender de la palabra de Dios y cuando esté preparado entonces predicar. Así que nos gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este tema, dejando un comentario aquí debajo. Si te gustó este video, regálanos un like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir nuestros videos. Así que amigos, gracias. Hasta la próxima.